Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Seguimos en esta semana, avanzamos para la lección titulada La Gran Pregunta. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. La Gran Pregunta, por lo que hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Recuerden que estamos en la lección número 7 del trimestre, Misión en favor del prójimo, y el pasaje de la Biblia que nos sirve de referencia para memorizar. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, verso 27. Me place en esta hora saludar al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que el Dios del cielo derrame bendiciones abundantes sobre usted y su familia, y por supuesto, esa oración también va para todos los amigos, y el buen deseo para todos los amigos que siempre nos acompañan estudiando la palabra de Dios. Bueno. Asumimos eso, pastor, porque sin duda alguna cuando encontramos la misión a favor del prójimo, la pregunta a la cual nosotros debemos darle respuesta tiene que ver con el servicio, el amor y la entrega. Y eso, además de la teoría que podamos estar enseñando, vamos también agregándole en el ABC, pastor, de la A a la Z, poco a poco ahí creciendo. Gracias por ese amor, ese aprecio. Es recíproco y queremos que se siga compartiendo y siga creciendo como va en el nombre del Señor. Así que recibimos y tomamos eso en cuenta. En este momento queremos, como de costumbre, invitarle a que reverentemente haga un alto y se pueda conectar con nosotros en oración en este momento. Padre eterno, Dios de bondad, en este momento imploramos su presencia, pedimos su orientación, sabiduría y entendimiento de lo alto para que nuestras vidas sean guiadas con el poder del Espíritu Santo. En cada una de las enseñanzas y en particular el tema que hemos de tratar en este día, que sea de mucha importancia y trascendencia en nuestras vidas, que le ayude a crecer un poco más. Gracias porque sabemos que nos escuchas y esto lo podremos lograr en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, la gran pregunta. Y hablando de la gran pregunta, la guía de estudio empieza haciendo unas tres preguntas que va a definir perfectamente cuáles son nuestras inquietudes. Hace un buen tiempo me impresionó una poesía que empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y en medio de toda esa pregunta que el ser humano se puede hacer en la poesía, Dios es quien tiene la respuesta. Dios es quien está en el medio para responder, porque es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué siempre deseamos amar y conocer? ¿Por qué hay mil cosas que no las entendemos? Empezando el porqué de nuestro propio ser. Y así sigue la poesía, haciendo muchísimas preguntas. Pero si seguimos ese nivel ahí... Es filosófica, la poesía es muy filosófica. En algún momento le pediría que me la recite completa, pastor, para a ver si le encuentro respuesta. Pero la verdad es que quise hacer esa parte ahí solamente para interesar en lo que será el tema de hoy, la gran pregunta: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando nosotros morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Estas son, en muchos aspectos, las preguntas más importantes que pueden plantearse todos nosotros, los seres humanos, seres mortales, que saben que somos mortales, sabemos que somos mortales,
y que únicamente en Dios está la respuesta ante esas inquietudes que tenemos. Y en el Evangelio de Lucas, alguien se acerca a Jesús con la pregunta más crucial de todas, por cierto, y que Pastor Machuca y amigos oyentes, en la parte introductoria en el día de ayer estamos haciendo un análisis y tocamos quizás un tanto profunda o someramente sobre una cuestión de un gran maestro que entendía muy bien asunto de religión, pero las preguntas elementales de la vida quizás no le entendía muy bien, de quién puede dar la vida eterna. Mire, Pastor Scrogen y amigos, hermanos, vemos aquí en el capítulo 10 de Lucas, el versículo 25, vemos una declaración del evangelista que nos hace reflexionar seriamente. Y a la vez también nos ayuda a responder la pregunta que se nos hace aquí hoy. ¿Qué preguntó este doctor de la ley y por qué lo hizo? El texto bíblico citado, Lucas 10:25, nos dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta seria, pastor. Amigos, hermanos, es interesante de nuestra parte entender que él se acerca no con la intención de saber la respuesta a la pregunta o de entender un poquito más y que Jesús le enseñe, porque reconocía a Jesús evidentemente como alguien que conocía, pero el texto nos señala directamente que fue para probarle. Y esto también a nosotros nos da una buena enseñanza. Porque usted que ha sido maestro en algún momento, pastor, ha estado enseñando, algunos de ustedes también que escuchan, enseñan en uno que otro niveles de la escuela primaria, secundaria, universitaria o posgrado, o cualesquiera sean estos, saben que hay diferentes tipos de alumnos. Sí. Y uno como facilitador debe entender esto. Algunos de los chicos, algunos de los alumnos se acercan, a veces no es con el interés de saber algo del maestro, sino para probar cuánto sabe el maestro. O más aún, a veces también para poner en ridículo al maestro. Esas son de las preguntas que uno hace, que le llaman preguntas capciosas. Tú agarras, investiga bien, te llena de argumentos, y después que te llena de argumentos, entonces dice, déjame ver qué dice este maestro para ponerlo en ridículo. Pastor, fíjese, vamos a analizar rápidamente el Lucas 10:25 que usted acaba de compartir con nosotros. Dice, he aquí un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete de la ley? Bueno, un intérprete de la ley era un maestro, pastor. Doctorado, tenía un doctorado en asunto de ley. Las diferentes escuelas de entonces, ya sea la de Giliel, la de Shammai, o de Anás, o de cualquiera de esas escuelas de reputación de interpretación bíblica, venían desde los tiempos allá del Antiguo Testamento. Y claro, parte de la cuestión aquí, pastor, que es más profunda aún, es la desaprobación de Jesús. Usted recordará lo que pasó con Jesucristo cuando a la edad de 12 años estuvo dándole cátedra y orientación a los intérpretes y doctores de la ley. Porque estaban en el templo. Estaban en el templo, y donde estaba la escuela a la cual todo buen judío o devoto y que aceptaba el nivel de la enseñanza debía ir a una de esas escuelas. Tenía que pasar por ahí. Esas escuelas. Entonces, con el caso de Jesús, ya ustedes saben que se viene buscando tumbar su reputación familiar, como también su descrédito como maestro. ¿Y a quién se designa? ¿A quién entonces? A un intérprete de la ley. Fíjese que siempre no fue a cualquier persona. No, es que están relacionados los escribas, fariseos y los fariseos. Los escribas eran las personas más preparadas que habían. Literalmente. Estudiaban leyes para tumbar leyes y reforzar leyes. Entonces era eso, era un gran maestro, un doctorado en asunto de ley, y cuando llega para desacreditar a Jesucristo, porque sus jefes y el grupo de gente especializada en leyes sabía que su reputación venía cayendo, ya la gente no estaba confiando mucho en esos que ellos enseñaban, porque eran tradiciones que eran un tanto pesados, eran leyes muy pesadas esas tradiciones, y entonces querían
desautorizar a Cristo Jesús, y este maestro fue enviado con ese propósito y le tiró una gran pregunta que pensó que Jesús iba a caer en esa trampa, y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Antes de usted responder esa pregunta, pastor, termino No, y cierro algo. yo le estoy dando la pregunta para que usted inicie ahí. No, termine ahí. No, ya yo le hice la pregunta, haga su análisis ahí. Recuerden ustedes que Jesucristo no tiene un registro de una de las escuelas de entonces. Sí. Como no pertenecía a ninguna de esas escuelas, Jesús fue estudiado en el texto bíblico directamente por su madre y su padre. Enseñado directamente. Y al tomar de esa fuente y conocer directamente los escritos bíblicos del Antiguo Testamento, como en su contexto original, en su contexto histórico y las repercusiones que podrían traer las reformas siguiendo el lineamiento de Dios, por lo que el pueblo fue desacreditado en algún momento porque abandonó el consejo, la orientación, torció la justicia, se olvidó del pobre. Fíjese, pastor, que parte de la negativa a concentrarse en amar al prójimo no es solamente una persona, tiene que ver con un sistema, pastor. Un sistema que había tomado la educación, el manejo político y el liderazgo económico. Entonces, todo eso ahora cae sobre un ¿qué? Sobre un grupo, sobre un sector, porque hay diferentes sectas judías que se distribuyen el conocimiento, que buscan el poder, que intentan la restauración y que de una u otra manera se las están jugando. Cuando Jesús entra en escena, empieza entonces una campaña de descrédito y desmérito de Cristo. Porque este hombre no es de ninguna de las escuelas nuestras. Este hombre no está certificado. Eso es como decir hoy en día, si usted estudió en la UAS, si estudió en la Puncamaima, si estudió en la UNAT, si viene de Harvard, si viene de Oxford, si viene de Yale. O sea, de alguna u otra manera, a veces el crédito y la reputación, aunque yo esté hablando una vulgar mentira, por el título o el lugar de donde yo vengo, se me da prestigio y aceptación, aunque esto sea contrario contra la verdad, contra la moral y contra la ética de una vida que puede llevarle un ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora. Sí, claro. Jesucristo entonces le responde analizando en el mismo territorio de él, para entonces llevarle a un entendimiento que era lo que ellos necesitaban. Bueno, pero uno se maravilla de la forma correcta, del maestro, de la cortesía, de la amabilidad que tiene Jesús como ser humano. Es Dios. Y entonces él reconocía de antemano que era una pregunta capciosa. Ellos querían entrampar a Jesús, ridiculizarlo, especialmente este maestro. Y fíjese, pastor y amigos que están llevando con nosotros el análisis de la lección, noten ustedes cómo el autor de la guía de estudio dice: sin embargo, para el intérprete de la ley y para la audiencia, esta pregunta era una oportunidad que Jesús podía utilizar para incitarlos a escudriñar su propio corazón. Aún conociendo los motivos del doctor de la ley, Jesús no iba a ignorarlo ni a faltarle nunca al respeto. Es decir, que Jesús lo miró profundamente. Ahí había una audiencia que había que edificar, y es de donde viene entonces la exquisita respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso, pastor, que en el análisis que estamos haciendo de cómo reacciona Jesús ante preguntas capciosas, ante gente que tenía la intención de ridiculizarlo, él ve el trasfondo y la necesidad que tiene ese maestro. Vio más allá. Una necesidad grande. Tú llegas a mí para ridiculizar y para que la gente que está aquí alrededor escuchen, entonces yo te voy a hablar a tu corazón y te voy a decir la gran realidad de lo que se necesita para la vida eterna. ¿Cómo reaccionó entonces Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Fíjese, ve tú y haz lo mismo. Cuando él le hizo referencia a la parábola del buen samaritano, o como dirían algunos, a la historia, porque Jesús utilizó este recurso, como bien apuntábamos ayer, tomando en cuenta que en el escenario donde está, el auditorio donde está, se podría o estaba el sacerdote
como también el buen samaritano. Y en esta enseñanza, entonces, todas las partes que están ahí tendrían una lección, pastor, porque con lo que Jesús hizo para con el intérprete de la ley, le estaría dando un entendimiento apropiado de la superioridad que tiene Jesús en el trato y en la consideración del ser humano. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo este maestro de la ley? Señor, ¿qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que el ser humano se hace. Sin duda alguna, pastor, interesarse por los asuntos de salvación. ¿Qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? Esa es una oportunidad que en muchas ocasiones la gente nos pregunta a nosotros. Claro. Y entonces uno no puede andar teorizando, como Jesús tampoco en ese momento se atrevió a teorizar. Simple y llanamente respondió con algo que ya usted hizo mención, y es una historia donde había una gran multitud de gente, y entonces los elementos en detalle, vamos a analizarlo. ¿Quién era el sacerdote? Bueno, un líder religioso que estaba comprometido con atender las personas, suplir sus necesidades vinculadas directamente con una respuesta de Dios, porque era alguien que representaba a Dios. En ese era sentido, el sacerdote. El sacerdote. Si hay una emergencia, si hay una persona que ha sido atracada, que ha sido accidentada o algo, yo no puedo hacerme el de la vista gorda siguiendo otro camino cuando hay una persona que me necesita. Pero es que el sacerdote... Piensa en el ritual. Claro. Piensa en que yo seré contaminado. El sacerdote, en ese sentido, algunos autores dicen que acababa de administrar en el templo. ¿Y qué es lo que se habla en el templo? No se habla acerca de Dios. Del servicio. De amor a Dios y amor al prójimo. De alguna u otra manera termina todo allá. Bueno, algunos autores comentando dicen que el hombre acababa de finalizar un servicio y entonces se encontró con una emergencia. Un hombre que lo habían atracado, lo habían maltratado, malherido en el camino. Y entonces las leyes rituales dicen así, que si usted tocaba el cadáver de alguien, podía, ¿qué cosa? Quedar contaminado. Quedar contaminado. Pero qué cosa tan tremenda. Yo estoy predicando en un templo y hablo acerca del amor al prójimo, y entonces porque hay un gentil ahí, y si se muere, entonces el cadáver me va a contaminar. El punto focal aquí, pastor, está en que yo no considero a esa persona como merecedora de eso. Ahí viene el mayor problema. Porque lo consideran como un perro. Entonces, el mayor problema estaría directamente, además de la persona en la elección que está haciendo, en el sistema en el cual estoy involucrado. El sistema me está diciendo que esa persona no merece esa atención, esa persona no merece salvación, esa persona es despreciada de Dios. Eso es un perro. Entonces, lo que está diciendo. En su accionar, como se le había formado entre rituales y leyes, contrario a Dios, totalmente. En su accionar, conforme a ese sistema ridículo, pues el sacerdote quizás obró conforme a lo que él entendía. ¿Quién era el levita? Bueno, el levita también era parte de un líder religioso de encargados en los asuntos espirituales del templo. Eran los que manejaban. Los que manejaban en tanto... Los diáconos, vamos a suponer los diáconos. Vamos a decir los diáconos. Para tiempo moderno. En otra consideración tenían que ver con los asuntos, la indumentaria del templo, el servicio de canto en el templo, de los cuales también estaba identificada la casta sacerdotal también, claro, porque debía ser levita el sacerdote. Claro, debía ser levita. Y los sacerdotes eran exclusivos solamente de la línea de Aarón, el hermano de Moisés. Sí. Entonces estamos los coatitas, los gersonitas, ahí estaban. Entonces estamos hablando de dos gente que funcionan en el templo, que saben muy bien el amor a Dios y al prójimo. Sin embargo, tiene su separación personal, porque se le ha enseñado que los gentiles no se puede. Y si ese hombre se muere, también voy a quedar inmundo. Y menos los samaritanos. Y ahora en esa historia, algunos le llaman parábola, va descendiendo un samaritano. ¿Y qué pasó cuando vio al hombre que estaba tendido en el suelo? De una vez lo atendió. Él no preguntó si era judío, él no preguntó si es compañero de Samaria o es un gentil. Él vio la necesidad y accionó conforme a lo que había en su corazón, y de ahí que cobra mucho sentido entonces que nosotros estemos resumiendo la historia del buen samaritano, que fue lo que Jesús le contó al hombre para luego preguntarle quién obró entre los tres, quién fue que obró conforme a lo que Dios establece en su palabra.
el que hizo bien, el que le ayudó, o sea, ni siquiera el nombre mencionó, ni pastor. Siquiera el nombre. Ni siquiera el gentilicio para identificarlo, porque en su mentalidad no está la consideración de esa persona como alguien que vale para Dios, sino más bien lo que yo soy, lo que tengo y cómo yo soy considerado ante mi reputación. Usted empezó este análisis y abrió haciendo referencia a qué más le puede interesar al ser humano que hablar de los temas que tienen que ver con su salvación en relación con la vida eterna. Y es importante entonces responder qué observación hace Pablo aquí para subrayar la importancia de la vida eterna. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 30 al 32. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 30 al 32. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 30 al 32. Respondiendo a la pregunta, ¿qué observación hace Pablo aquí para subrayar la importancia de la vida eterna? Dice la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Noten ustedes que aquí el énfasis está en el valor que tiene la resurrección de Cristo, porque Cristo murió, Cristo resucitó, pero se está dirigiendo aquí Pablo a un grupo de personas que no le atribuyen mérito, utilidad alguna o valor a la resurrección a la resurrección. Y en este caso, si Jesucristo nos resucitó, nuestra salvación no existe. Es vana la creencia que tenemos si todo se queda en esta parte. Por lo tanto, la observación y la importancia que tiene para Pablo la vida eterna es crucial cuando nosotros la enfocamos en la obra que hizo Cristo Jesús. Lo mismo y lo propio también nosotros debemos hacerlo, porque podemos estar en peligros al desconsiderar y al desviarnos, concentrándonos en otras cosas que posiblemente tengan más valor en nuestra vida que interesarnos en los asuntos de el amor al prójimo, el servicio y la entrega, así como la muerte y resurrección de Cristo para nuestra salvación. Eso fue lo que Jesús, en este sentido, trató de llevar a la mente del gran maestro. ¿Quién de los tres obró bien? Indudablemente que el que se acercó para ayudarlo, que en este caso fue un extranjero. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú también lo mismo, porque el prójimo o el próximo es el que está en necesidad. ¿Cuántas veces, queridos amigos, hermanos, nosotros se nos presenta la oportunidad de servicio? Recuerden que la lección de esta semana, la lección general de esta semana, ¿cuál es el título? Vamos a ver. Se nos dice en la lección número 7, misión en favor del prójimo. Y hoy estamos estudiando la pregunta, la inquietud de ese maestro que con toda jactancia quería entrampar a Cristo y Cristo le reveló la gran verdad. El que quiere entrar en la vida tiene que practicar el amor al prójimo, sin necesidad de establecer diferencias. Tú eres adventista, tú eres católico, tú eres testigo de Jehová, tú eres evangélico. La comisión de Cristo es ayudar a ese que está en necesidad, sin establecer a qué raza, a qué religión, a qué nacionalidad tú perteneces. La verdadera religión Cristo enseñó es esta cuando el maestro le preguntó ¿qué cosa debo hacer? Bueno, ayudar al prójimo, y sobre todo también que le dijo, ustedes son expertos en asunto de teoría porque dicen amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como ustedes mismos. Entonces, aquí está desvelado justamente lo que ustedes están haciendo. Establecen una diferencia tan marcada que no quieren saber de los gentiles, de los samaritanos, y Dios espera entonces que sus hijos históricamente también puedan establecer lo que es la verdadera religión, ayudando al prójimo, presentando su servicio donde hay necesidades. En estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, ¿cómo nosotros
podemos estar atentos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar testimonio, aunque las circunstancias no sean óptimas? Esta pregunta nos lleva a una reflexión seria y más profunda, ya no concentrándonos en el intérprete de la ley, en el sacerdote, en el levita, en el buen samaritano, allá. Ahora necesitamos nosotros ver en Cristo el mayor ejemplo y entonces tratar de seguirlo con el poder y la iluminación del Espíritu Santo. El dominio propio que Cristo mostró, su sabiduría, su autoridad con la que hablaba, ellos realmente no podían comprender esto. Ellos no podían entender de dónde viene tanta sabiduría, tanto entendimiento. Bueno, Jesucristo todo lo que hizo aquí lo hizo desde la base del amor. Cuando nosotros realmente estemos interesados en los demás, nuestras acciones en todo ámbito que nos movamos, en todo ser que mostremos o integremos, la gente entenderá que realmente hemos tomado de una fuente. Hemos tomado de una fuente que nos lleva a un camino correcto, seguro. La obediencia a los mandamientos de Dios para nosotros tiene que ver con un precio que se paga, que Dios pagó. Pero Él obra para nosotros la capacidad a través del Espíritu Santo para que esto se pueda ver en el servicio que damos. Nuestras elecciones hoy deben ir en consonancia con eso. Si vamos a servir al prójimo, si vamos a obedecer la ley de Dios, tenemos que ver que eso no es para agradar al Señor, que eso no es por tal o cual beneficio. Eso es porque el amor de Dios es la motivación y es la respuesta. Y así entonces podrá tener sentido nuestra vida religiosa hoy. Por el contrario, no seremos diferentes a como lo fue el intérprete de la ley, que estaremos interesados en humillar y avergonzar a otros, o hacerlo pasar una vergüenza porque quizás nos sentimos en superioridad. Hoy el texto bíblico nos enseña que debemos aprender de Cristo. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, estamos llegando al final de este estudio. Qué agradecidos estamos, Señor, muy agradecidos, porque el Espíritu Santo nos está impresionando de tal manera que empezamos a valorar la recomendación de Cristo, aquel gran Maestro. Un servicio desinteresado a los demás, lleno del amor de Cristo Jesús, es lo que nos garantiza ciertamente que hemos conocido profundamente de tu amor y que ese amor lo estamos manifestando a las personas que están a nuestro alrededor. Continúa dirigiendo cada estudio que llevamos a cabo a través de la radio. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.